Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí te presentamos el resumen de la semana, desde el lunes 2 al viernes 6 de agosto de este año en curso, donde hemos resumido el contenido de esta semana de una manera maravillosa para compartirla con todos ustedes. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Los invito a pedir la presencia del Espíritu Santo, fijándonos en una visión del profeta Ezequiel cuando se paró frente al templo y comenzó a salir agua. Imaginar que ese agua viene a nosotros, signo del Espíritu Santo. Hacia la entrada del templo que me ibas mostrando en una visión, me enviaste a que observara el agua que bajo la puerta brotó. Agua clara que caminas prometiendo vida desde tu interior. Muéstrame al Dios de la vida y llena mi alma de paz y de amor. Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma y afianza tu amor, tu amor. Me dijiste que las aguas que sean amargas se convertirán, y al mezclarse con tu río, con tu dulce río, más dulce se hará. Quizá las aguas amargas que están en mi alma hoy me hacen dudar. Hazme beber de tu río, de tu dulce río. Enséñame a orar. Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a orar y a confiar en ti, y a confiar en ti. Llena de gozo, gozo mi alma, de gozo mi alma, y afianza tu amor, afianza tu amor, tu amor en mí. Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma, de gozo mi alma.
afianza tu amor, y afianza tu amor en mí. Abrazo lleno de bendición, abrazo lleno de gloria a mis jóvenes. Hoy te traigo un mensaje maravilloso. Y ese mensaje es decirte a ti que si hay algo que está impidiendo que tú des un paso hacia adelante, pues mira, tú quite eso en el nombre de Jesús y que no te detengas. Tú me quite eso de ahí en el nombre de Jesús y no te detengas. Bienvenidos a este su programa, Abba Padre Internacional, y a esta sección Tiempo Joven. Junior Ramírez contigo. Quítame la piedra, quítame esa piedra de ahí para que vea la gloria de Dios. Una palabra que le dijo Jesús a Marta. Esta palabra que le dijo Jesús a esta mujer que había perdido a su hermano. Y ese hermano pues estaba ya 4 días sepultado. Y el Señor pues va a visitar a su amigo y se encuentra con esta lamentable noticia. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál ha sido esa lamentable noticia? ¿O cuál es ese muerto que tú tienes ahí? ¿O esa dificultad que hoy tú lo ves imposible? Hoy quiero preguntarte a ti que está ahí, ¿cuál es ese imposible? Marta lloraba a su hermano Lázaro. Jesús llegó y se encontró con esta noticia. Repito, ¿cuál es tu noticia? Si Jesús llega, puede cambiar el panorama de esa noticia. ¿Alguien está entendiendo hoy lo que estoy comunicándole? Cuando Jesús llega, el panorama de la noticia se puede convertir en una noticia productiva y positiva. Número 1, había un muerto. Marta estaba viviendo una realidad. ¿Cuál era la realidad? Su hermano. ¿Y quién era su hermano? Lázaro. ¿Y cuántos días tenía Lázaro sepultado? 4 días. Estaba muerto. Esa es una realidad. Y quizás tú estás viviendo la tuya hoy. Y esa tuya es imposible, es dolorosa, es difícil, donde tú quizás estás diciendo, no hay salida. Pero llegó Jesús. La buena noticia para ti hoy es que Jesús llegó, así como llegó a la vida de Marta. Y cuando llegó, le dijo, vamos al sepulcro, vamos al cementerio, vamos a donde está el muerto. Ay, me encanta eso. Vamos donde está el muerto. Cuando Jesús llega va el problema. Cuando Jesús llega va la dificultad. Repito, no sé cuál es tu dificultad. Quita la piedra porque Jesús quiere hacer el milagro. Quizás esa piedra es tu poca fe, la duda, el miedo, la dificultad, los nervios, la intranquilidad. Muchísimas cosas que te están impidiendo mover la piedra. Marta estaba allí y quería moverla, pero Jesús, quítate de ahí. Y Marta, Jesús, pero tiene 4 días. Marta, yo no sé cuánta Marta hay por ahí. Yo no sé cuánta gente hay por ahí incrédula, dudando de que Jesús lo puede hacer en este día. Yo quiero que hoy tú te levantes y que es imposible tú lo veas posible. Que es imposible tú lo veas hecho realidad. Dios lo hará. ¿Hay alguien por ahí que puede decir, Dios lo hará? Dios lo hará. Vamos, repítelo. Dios lo hará. Ese problema lo puede cambiar. Esa buena noticia hoy llegó a ti. Hoy llega a tu casa. Hoy llega a tu vida. Lo imposible lo hace posible. El muerto vuelve a la vida. Le da vida. No importa el tiempo, no importa que esté descompuesto. Cuando Jesús llega, lo restablece todo, lo renueva todo, lo forma todo y lo hace todo nuevo. Hoy te quiere levantar. Hoy nos quiere levantar, pero hay que mover esa piedra. Hay que mover esa piedra, piedra de duda fuera, piedra de miedo fuera, piedra de soledad fuera, piedra de un sinnúmero de obstáculos y de cadenas fuera, en el nombre de Jesús. Cuando Marta se quitó, Jesús movió la piedra. ¿Qué hizo Jesús? Movió la piedra. Hoy vengo a decirte otra vez, quítate y deja que Jesús mueva esa piedra. Cuando movió esa piedra, le habló al muerto, le habló a Lázaro, le habló al problema y le habló y le dijo, levántate de allí. ¿Qué le dijo? Levántate de allí. Hay alguien ahí que puede decir, es que hoy el milagro va a ocurrir en mi vida, es que hoy el milagro va a ocurrir en mi casa, es que hoy
Dios levanta a ese muerto. Y cuando hablo de muerto no tiene que ser literalmente un muerto. Es ese problema que te hace la guerra. Es esa batalla que tú estás luchando. Es esa guerra que tú llevas. Él le habla a ese problema, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Joven, mueve la piedra. Joven, levántate de ahí. Joven, actívate. Él lo quiere hacer. Darte una buena noticia y es resucitarte de ese problema. Levantarte de ese problema. Por más grande que sea, mucho más grande es ese Dios a quien le servimos, a quien le creemos. Le quiero pedir en este preciso momento que te levante, que te bendiga, que te sostenga con su mano victoriosa y que nos levante a cada uno de nosotros conforme a su santa voluntad. Jóvenes, mujeres, hombres y todo aquel que puede estar ahí, vamos a creer, vamos a confiar. No importa la mala noticia, no importa el muerto, no importa el tiempo, no importa cuán grande sea el problema. Cuando Jesús llega, bendito sea su nombre, algo diferente tiene que suceder, algo nuevo tiene que pasar. Y lo bueno y lo nuevo es que nuestra ropa vieja es echada a un lado y nos reviste de una ropa nueva y nos reviste de un perfume nuevo para su gloria y para su honra. Levanta el corazón que más te necesita. Levanta el joven que más te necesita. Y que ese milagro y esa buena noticia hoy pueda ocurrir. Y que así como tú le hablaste a Lázaro y le dijiste, levántate, sal del sepulcro, hoy nuestros problemas puedan ser liberados. Hoy nuestra atadura puedan ser rotas en el nombre de Jesús. Y en su nombre nos podamos levantar para gloria y honra de nuestro Señor. Joven, Dios te bendiga. Mujer, Dios te bendiga. Hombre que está ahí, Dios te bendiga. Vamos a mover eso que me impide dar el paso en fe. Es tiempo de levantarse. Te he dicho que si crees, verás mi gloria. Y luego hizo el milagro. Es el tiempo de comenzar a creer. Lo imposible, Él lo hace posible. Abrazo de gloria, abrazo de bendición, abrazo lleno de unción de este su amigo y hermano Junior Ramírez en este tiempo joven y para todo este maravilloso equipo de Abba Padre Internacional. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Y qué importante es seguir profundizando en la persona del Espíritu Santo, porque es Él quien va renovando nuestra mente, es Él quien va transformando nuestro corazón y es Él quien nos va resucitando día a día a una vida nueva. Y nos dice la palabra, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Filipenses 4:4. Estad alegres, dice la palabra. Y esa alegría viene solamente del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón es tocado por el Espíritu Santo, es transformado, desaparece toda amargura, toda tristeza de la vida del cristiano. Y es ahí cuando entonces reina la verdadera alegría que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a la alegría plena, pero es el Espíritu Santo también el que nos conduce a un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos conduce a una meditación profunda de la palabra. Y solamente cuando tenemos una meditación profunda de la palabra, una comprensión de ella, es cuando entonces puede reinar la verdadera alegría en nosotros. Es cuando se pueden cumplir estas palabras: estén siempre alegres. Os lo repito, estén alegres en el Señor. Nos encontramos con hermanos que están sirviendo en la iglesia, están comprometidos en la iglesia, pero en ellos muchas veces no reina la alegría. ¿Y por qué será que no reina esa alegría? Habrá que hacer un verdadero discernimiento para ver dónde están las causas de esa tristeza.
Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, cuando toca nuestros corazones, nos da alegría, nos da gozo, nos da esa nueva esperanza, nos reafirma en la fe y nos da gusto por el servicio de Dios. Por eso, estas palabras son importantes. Estar siempre alegres. Os lo repito, estar siempre alegres en el Señor. Y esta alegría brota solamente cuando hay un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Cuando dejamos que sea Él quien vaya transformando nuestro interior. Cuando el Espíritu Santo hace su trabajo en el interior, en el corazón del hombre, es cuando entonces reina la alegría. Porque todo aquello que nos aleja de la presencia del Señor, todo aquello que se vuelve un impedimento para estar alegres, el Espíritu Santo lo arranca del corazón. Y es ahí cuando entonces llega la verdadera alegría a nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros queremos permanecer en esa alegría que viene de Dios, pues también hay que pedir al Espíritu Santo que se encargue de transformarnos. Hay que pedir al Espíritu Santo que día a día tome el control de nuestra vida. Y si queremos que esa verdadera alegría reine en nosotros, tenemos que ser valientes y encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos que ser valientes y reconciliarnos con nuestro pasado. Porque ahí está también una de las causas de tanta tristeza en muchos hermanos. Han vivido una vida llena de dificultades, de problemas. Cargan con un pasado que los atormenta. Mientras no entreguemos al Señor todo ese pasado que atormenta, que quita la paz, aunque el cristiano, aunque el hombre esté comprometido en la iglesia, siempre andará triste y no podrá gozar de esa verdadera alegría. Pues también entonces es necesario descansar en esa presencia del Señor. Y también es necesario descargar, es decir, arrancar, sacar todo aquello del corazón que no nos hace bien, ponerlo, entregarlo en las manos del Señor. Y entonces allí habrá espacio en el corazón para que sea habitado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la alegría. Pues qué importante, qué hermoso es poder pensar en estas palabras, que el Señor nos invita a vivir en la alegría. Pero nadie puede vivir en esa verdadera alegría si no es transformado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser consolados por el Espíritu Santo. Necesitamos un toque de su gracia en nuestra vida. Necesitamos ser también nosotros liberados por el Espíritu Santo para que reine esa verdadera alegría. A veces en nuestros corazones hay espacio para el odio, para la envidia, para el resentimiento, para las iras, para la venganza, pero no hay espacio para el Espíritu Santo. ¿A quién debemos darle espacio en el corazón? Para Él no hay, para el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos estar alegres si no tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos estar alegres si el espacio que le corresponde al Espíritu Santo, que suscita, que provoca la verdadera alegría en nosotros, Él no lo encuentra en nuestros corazones? Necesitamos también vaciar el corazón de todo aquello que nos impide que el Espíritu Santo reine en nosotros. Entonces, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, dice la palabra. ¿Por qué está triste hoy usted? ¿Cuál es la causa de su tristeza? Entregue esa tristeza al Señor. Entregue su problema, entregue su dolor al Señor. Llénese del Espíritu Santo, que es el que nos da la verdadera alegría. Bendiciones. Bendiciones a todo el equipo de Abba Padre Internacional. Hoy el Señor quiere traer un mensaje muy especial a cada uno de los jóvenes que sintonizan este programa. Vamos a meditar en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo de ella? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? ¿Qué es lo que queremos? Muchas veces somos jóvenes que buscamos de Dios, pero no sabemos hacia dónde vamos ni lo que queremos. Y por eso no damos los frutos que el Señor quiere en nuestras vidas.
A veces estamos en un grupo juvenil, estamos sirviendo en la parroquia, pero no hemos descubierto cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Y por eso no podemos comprometernos en el servicio. Hoy yo te invito, joven, a que tú te preguntes, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué quiero yo? ¿Dónde yo me siento bien? A veces discernir dónde Dios nos quiere es una decisión que toma tiempo, que puede tardar hasta años, porque no a todos y al mismo tiempo el Señor nos revela su plan y lo que Él espera y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. A veces nosotros sabemos lo que Dios quiere, pero muchas veces no queremos hacer lo que Dios quiere. Y por eso tardamos en descubrir el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y por eso muchas veces vivimos frustrados y vivimos amargados. Hoy yo te invito a que tú te pongas en discernimiento, a que tú busques, a que tú indagues, a que te pongas en oración, para que el Señor le hable a tu corazón y te diga dónde te quiere, qué espera de ti, para qué te ha creado, para qué estás en este mundo, para qué estás en esta vida, cuáles son los planes que el Señor quiere. Y verás que si lo pones en las manos del Señor, si lo oras, si lo disiernes, el Señor hará grandes cosas en tu vida. Ábrete al plan de Dios, deja que Él te ilumine, deja que su Santo Espíritu te guíe, deja que su Espíritu Santo te arrope, te ilumine y te muestre el camino. Y te aseguro que si te dejas guiar de Él, vas a hacer la voluntad de Dios y vas a ser feliz y vas a estar conforme contigo mismo. Ánimo, joven, que el Señor te bendiga grandemente y a orar y a buscar y a discernir el plan de Dios en tu vida. Sé como Samuel, cuando escuches la voz del Señor, dile: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y verás que el Señor, cuando vea tu corazón dispuesto, te va a hablar, te va a guiar y te va a iluminar y te va a llevar por sendas profundas, por sendas de salvación y por sendas de misericordia. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. El día pasado explicábamos pues que ante este tema de las almas errantes, una de las posturas erróneas que existen es la de negar su existencia. Estoy explicando pues que es una experiencia que ha tenido mucha gente y que son testimonios pues que son incontestables. Estuve explicando pues, y dando referencias al respecto. Hoy quería comenzar hablando que entre esa mucha gente que ha tenido experiencias hay muchísimos santos. Y como es algo que hay algunos exorcistas, ¿verdad?, que se empeñan en negar la evidencia y darle una interpretación errónea, pues quería dar esa referencia de qué santos han hablado de esto. Miren, es tan abrumador. Por ejemplo, Santa Perpetua, año 180 de nuestra era. San Gregorio Magno, en la segunda mitad del siglo VI. San Pedro Damiani, el comienzo del siglo XI. San Estanislao de Cracovia, en ese mismo momento. San Nicolás de Tolentino, en la segunda mitad del siglo XIII. Santa Catalina de Génova, segunda mitad del siglo XV. Santa Teresa de Jesús, en el siglo XVI. Santa Margarita María de la Coque, en la segunda mitad del siglo XVII. Estamos hablando de gente así de medio pelo, ¿no? Son gente muy conocida, ¿no? Y con mucho prestigio, algunos doctoras de la Iglesia, ¿no? Santa Crescencia de Jos, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. La Beata Catalina Emmerich, de finales del siglo XVIII, principios del XIX. La Beata Isabel Canon Mora, finales en la misma época, del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Santa Gema de Galgani, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia, de la divina misericordia, la primera mitad del siglo XX.
y San Pío de Pietrelcina, que bueno, pues que no es que sea un santo menor, ¿no?, sino que es el gran santazo del siglo XX, pues San Pío de Pietrelcina. Todos estos santos han narrado sus experiencias con almas errantes. Y bueno, y luego en tercer lugar, si digo que hay personas que han escrito libros con experiencias, estos santos, pero también muchísimos exorcistas que hemos tenido esa experiencia y que el origen de esos fenómenos no cabe atribuir a los demonios, por los motivos que voy a explicar después. Porque un demonio le echas agua bendita y sale zumbando. Un alma del purgatorio es como un bálsamo si le echas agua bendita a un alma errante. Un demonio no reza ni harto de whisky. Un alma del purgatorio le pides, vamos a orar. Un demonio le dices que se arrepienta y no se arrepiente ni loco. Un alma errante, claro que pide perdón, si le ayudas, si le motivas y le explicas por qué debe pedir perdón, ¿no? Eso lo he hecho yo pues con mucho, porque es algo importantísimo para que puedan encauzarse en su purificación. Me ha pasado mucho con almas de fetos abortados, ¿no?, que tienen un resentimiento a los que lo han abortado muy grande, y mientras no perdonan no pueden encontrar el descanso eterno. Y fíjate que son gente inocente, que no ha cometido pecados, ¿no?, pero no pueden alcanzar la plenitud, la gloria, el cielo, si están con rencor, si están con resentidos, ¿no? Entonces hay que perdonar, ¿no? O sea que, y eso lo hacen las almas errantes. No lo hace jamás un demonio. Un demonio se revela y dice, no, jamás, nunca, tal. No sé. Pues te das cuenta enseguida. O sea, el que tiene un poco de experiencia, es que esto te va la experiencia y de tener una formación teológica, pues es muy importante, porque te permite discernir pues lo que es y lo que no es, lo que es del demonio y lo que son almas que necesitan oración, ¿no? También digo que esa es una postura, los que han rechazado cosas que son experiencias muy reales y muy importantes en la Iglesia, como también los que se pasan al extremo contrario y le dan una explicación que no es conciliable con la doctrina católica, escatológica, que hay una sola muerte, que hay un solo juicio, que nada más morir somos juzgados en particular, que luego seremos juzgados el juicio universal, ¿no?, para ver la trascendencia relacional de nuestras buenas y malas obras y la repercusión de los demás en nosotros, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y luego pues la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Pues digo que hay unas doctrinas que dicen pues que son gente que serán juzgadas al fin de los tiempos, pero que están en un estado intermedio. No, pues como ya he explicado, eso está condenado ya en el siglo XIV por la bula Benedictus Deus. Me parece que es interesante contar el caso del Padre Amorto. Pues el Padre Amorto es un referente, es una persona excelente. Él no era teólogo, pero bueno, tenía su formación teológica, pero él no era teólogo, ¿no? Entonces, él, los primeros años de su vida, de su ministerio exorcístico, rechazó totalmente la posibilidad de que pudiera haber almas errantes. Y eso ha condicionado mucho a muchos exorcistas europeos que se alimentaban de sus enseñanzas. Y así, pues, la Asociación Internacional de Exorcistas, pues, ha estado como muy rechazado ese tema. Y ¿por qué no se han preocupado de decir, oye, y que luego el Padre Amor rectificó? Si estáis siguiendo tanto al Padre Amor, pues, aceptar su rectificación también, ¿no? Bueno, entonces, él, a pesar de que en el año 1614 el ritual de exorcismos menciona expresamente, dice, te exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma, toda legión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que te os alejéis. O sea, todo fantasma admite que pueden darse almas de difuntos que se entrometen en la vida de los vivos y que perturban, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, y que él utilizaba ese ritual muchísimo y que se lo sabía de memoria, vamos, pues
Sin embargo, durante muchos años fue contrario a la existencia de estas almas, pensando que se trataba de engaños de los malignos. Esto lo he escuchado yo, pues a obispos, a gente pues que tal, pues que piensa, no, esos serán engaños, a gente que se dedica a la teología, eso pues, no puede ser, eso son engaños no, están muy confundidos, se los puedo asegurar. Entonces eso ha condicionado mucho a estos exorcistas europeos que se han nutrido de su experiencia y que no han tenido en cuenta que a partir de 1996, en que él había dicho en Habla un exorcista, pues que eso que no existe, ¿no? Pero en 1996 empieza a evolucionar admitiendo la posibilidad de su existencia, aunque él dice que no sabe dar una explicación teológica al fenómeno. Eso dice en su libro de 1996, Exorcistas y Psiquiatras, editado por Ediciones Deonianas, ¿no? En Roma, 1996. Y luego, en el año 2011, 15 años después, ante la profusión de testimonios recibidos, aceptó hasta tal punto la existencia de almas errantes que llegó a darle una interpretación equivocada, a mi modo de ver, porque no hay manera de casarla con la enseñanza de la Iglesia sobre el cielo, el infierno y el purgatorio, que son los únicos destinos inmediatos que tenemos cuando morimos, ¿no? Entonces, pues ahí lo vamos a dejar, que seguiremos en la próxima semana, Dios mediante. Aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. El día de hoy iniciamos una parte del credo, en la parte donde hablamos de los misterios de la vida de Cristo. Saben, cuando estamos recitando el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen. Hasta ahí lo hemos tratado. Entonces luego el credo nos dice que Él fue crucificado, muerto, sepultado, habla de su pasión en su cruz, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha gloriosa del Padre. Entonces hay una parte de la cual nunca se nos hace mención, tanto en los evangelios como en ningún otro libro, y es su vida íntima o su vida antes de ser pública, es decir, cuando él era pues adolescente o joven. Según los estudios, pues nos damos cuenta que él duró 3 años de vida pública, es decir, desde los 30 a los 33. Y que sobre su juventud poco se sabe, solamente tenemos unos datos de su niñez o de su concepción. Luego hay unos saltos inmensos hasta su vida pública. Hay muchas cosas de la vida de Jesús que interesan más a la curiosidad humana y por eso que no figuran en el Evangelio. Casi nada se sabe de su vida en Nazaret. E incluso en su misma vida pública, lo que más nos comentan ahí los que estuvieron cerca de él, los evangelistas, es más para que nosotros, como dice en la misma Sagrada Escritura, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros, por eso pusieron por escrito eso. Y habiendo conocido por la fe aquel que es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta ese hisopo lleno de vinagre en la pasión, así igual su sudario en la resurrección. Por eso todo signo en la vida de Jesús es un signo de misterio,
de su misterio. Y a través de sus gestos, milagros y sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, es un signo e instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio de su filiación divina y de su misión redentora. Entonces, por eso ellos pusieron por escrito solamente esas cosas que nos podían acercar a la parte divina de Jesús. Hay libros por ahí, hay evangelios apócrifos, hay evangelios también agnósticos, pues que cuentan una vida oculta de Jesús, por eso no son evangelios ni son pues aprobados por la iglesia en cuanto tal. Hay una infancia, hay una que habla que Jesús viajaba aprendiendo con otros maestros, hasta viajó a la India, o sea que esas son ya historias inventadas para dar algún tipo de relleno a los evangelios. Pero como digo, o sea, fue algo que los evangelistas no quisieron tocar, prefirieron tocar ya su vida pública. En cuanto tal, que comentaron su nacimiento porque tenían que darle la gente tenía que conocer que su origen no era puramente humano, sino que él venía de Dios. Por eso había que comentar su nacimiento milagroso de la Virgen María. Hay unos rasgos comunes en los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, la manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, por eso, con toda seguridad, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, por eso dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre, para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, con los rasgos más sencillos de su misterio. Por eso toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención ante todo no viene por la sangre de cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero este misterio está actuando durante toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece Él con su pobreza. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Él se sometía a su padre y a su madre, aquí a su padre, como le llama la iglesia, su padre adoptivo, su padre putativo, y su madre, la que lo engendra, María Santísima. Tanto San José como María, él estaba totalmente sometido a ellos. Con su palabra purifica a los oyentes, y en su curación, en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, y en su resurrección, por medio de la cual Él nos justifica. Por tanto, toda la vida de Cristo también es recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Antes que nada, aunque en la cruz, con su derramamiento de su sangre, es que uno alcanza la redención, lo que aquí quiere decir también es que, o sea, si Jesús con una sonrisa no hubiese redimido, con una lágrima de Él cuando estaba llorando, siendo un niño,
si se hubiera majado un dedito, ya con eso hubiésemos sido redimidos, con un suspiro de Jesús, con una gota nada más de su sangre, porque todo en Él, al ser Dios, es de valor infinito. Todo lo que Jesús hace es de valor infinito, es de propiciación agradable a Dios, lo que sea que pudiera ser su Hijo. Y por eso la necesidad siempre de que nosotros unamos todo lo que nosotros hacemos, sacrificios, oraciones, todo lo bueno que podamos hacer, a Él. Pero que cuando lo unimos a Él, entonces aumenta, porque si es por nosotros somos finitos, no somos capaces de agradar a Dios o de hacer algo, de que tener algún tipo de mérito, no hay manera. Él nos supera, o sea, en su grandeza, su majestad y su omnipotencia nos supera, pero unidos a Jesús, sí que podemos. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye por eso el bien de cada uno de nosotros. Cristo no vivió una vida para sí mismo, sino para nosotros. Desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, como dice el credo, hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora mismo, Él es el abogado por nosotros ante el Padre. Y Él está por eso siempre vivo, para interceder por nosotros en nuestro favor. Y con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez y por todas, permanece presente y para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Por eso durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, aquel al que tú y yo tenemos que imitar, al que debemos mirar. Si nosotros me preguntáramos cómo deben ser los hombres, ¿de dónde tenemos que tomar el ejemplo? Pues hay que mirar a Cristo, Él es el modelo. Y Él nos invita por eso a ser sus discípulos y seguirle. Y con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo con Él y que Él lo viva en nosotros. Por eso te decía de los méritos, de los sacrificios, todo lo que Él lo hizo, Él lo vive ahora en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación por eso se ha unido de cierto modo con todo hombre. Estamos llamados no a hacer más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Quiero terminar leyéndoles unas palabras de San Juan Eudes, muy bonitas. Dicen: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Así que nada, vamos en la próxima momentos de teología. Yo sé que a alguno de ustedes le habrá picado la curiosidad con eso de la infancia de Jesús y su vida oculta. Voy a prepararle un poquito más extenso ese tema para llenar un poco más la curiosidad. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos, si Dios quiere, en otro momento de teología. Amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Como es de costumbre, vamos a repetir todos juntos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. En nuestra primera temporada de Redescubriendo los Dones y los Carismas, y comenzando esta segunda temporada, hemos ido preparando el escenario, hemos ido preparando el terreno para hablar, profundizar sobre los dones y los carismas. Pero lo cierto es que no hemos todavía entrado en materia de dones y carismas. Pero no podíamos entrar directamente hablando de los dones y los carismas si antes no creábamos un firmamento, no creábamos una base, y que esa base era primero entender la responsabilidad nuestra como bautizados, concientizar en nuestro bautismo sacramental, en nuestra confirmación, el día que el obispo nos impuso las manos. Y en ese recorrido que hemos hecho desde el comienzo de estos segmentos de Redescubriendo los Dones y los Carismas, también hemos trabajado cuáles son las funciones de los dones y los carismas a nivel personal, comunitario y eclesiástico. También, así como existen unas funciones, también hemos hablado de las consecuencias que tiene el pedir los dones y los carismas. También hemos repasado cuál es el propósito de tener dones y carismas, y sobre todo el cómo los dones y los carismas son signos de que el reino del Eterno, de Dios, de Yahvé, de ese a la cual usted y yo todos los domingos en misa decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, son signos de que el reino de Dios está entre nosotros. Y Jesús en su misión y en su evangelización se pasaba hablándonos del reino. Entonces, ¿cuáles son los dones y los carismas? ¿Por qué yo no puedo llamar al carisma de lengua, no le puedo decir don? El carisma de lengua no es un don. Solamente existen 7 dones del Espíritu Santo, y de estos 7 dones del Espíritu Santo se desprenden los carismas. Quiero mostrarles, este es uno de mis libros, y en él yo utilicé esta imagen en donde las llamas de fuego son los dones, y podemos ver cómo de esas llamas de fuego salen distintos carismas, pero salen de uno de los dones, no sale individual, así como está el don de ciencia. ¿Qué nos dice a nosotros el catecismo de la Iglesia Católica? Como católicos tenemos que formarnos, amado hermano. Vamos a buscar el catecismo de la Iglesia Católica, y dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830. Numeral 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Numeral 1831. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Complementan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles
dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Entonces, como vemos, el Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros de 7 dones. Y de esos 7 dones se desprende los carismas. Una de las mayores confusiones por la cual se juzga equivocadamente y tristemente se juzga a la renovación carismática católica es la mala interpretación que se le ha dado a los dones y carismas. Carismas, tenemos que hacer referencia a ellos como aquellos regalos de Dios que se desprenden de un regalo mayor. El regalo mayor es el don. Pongamos un ejemplo, el don de piedad, por decir un ejemplo. Pongamos un ejemplo que del don de piedad se desprende un carisma. El carisma sí puede ser mencionado como don, pero tiene que ser mencionado como un don extraordinario, porque el don ordinario o el don en sí es el de piedad, que es uno de los 7 dones. Todos aquellos carismas que se desprendan de uno de los 7 dones son carismas o dones extraordinarios. Al principio, hace 40 y 50 años atrás más o menos, al principio de la renovación, cuando se daban los retiros y talleres sobre los dones y los carismas, se acostumbraba a comenzar el retiro con una introducción mencionando cuáles eran los 7 dones o un tema sobre los 7 dones. Y después, durante todo el fin de semana, se iban desarrollando temas enfocados en los carismas. Eso creó una pequeña confusión en donde cuando muchas veces el sacerdote preguntaba a sus feligreses qué habían aprendido en el retiro de dones y carisma, muchos decían, pues aprendí sobre el don de lenguas. Y no existe un don de lenguas, existe un carisma de lenguas o un don extraordinario de lengua. Eso sí existe, pero no existe el don de lengua. Por eso nuestro enfoque en este programa, Redescubriendo los dones y los carismas, es diferenciar, primero conocer los dones y los carismas, segundo diferenciar qué es un don y qué es un carisma, y tercero, cómo yo puedo como católico responsablemente vivir mi espiritualidad en el Espíritu Santo en torno a los dones y los carismas sin entrar en abusos ni excesos, y hacerlo en el buen orden que la Iglesia Católica me invita a yo utilizar mis dones y mis carismas. Por eso te invito, amado hermano, a que me continúes siguiendo por medio de Facebook, por medio de YouTube. Para aquellos que me han preguntado, tengo un libro que trata sobre los dones y los carismas y otro que trata sobre el carisma de lenguas. Están disponibles en Amazon.com o se pueden comunicar con mi persona por mensaje privado. Muchas gracias a los hermanos de Abba Padre. Que Dios me los bendiga y, si Dios lo permite, hasta el próximo segmento. Adelante, hermanos. Así despedimos este resumen de la semana y te invitamos a permanecer conectado a Abba Padre Internacional. Comparte con tus familiares, con tus contactos, con otros grupos de oración en los cuales formas parte y sé portavoz de esta buena noticia. Jesús es el Señor, y a través de Abba Padre Internacional podemos escuchar esa voz que habla a nuestro corazón a través de los diversos hermanos que pasan por estas plataformas digitales, y con mucho amor y mucha oración estamos como siervos para servirte. Escríbenos tus peticiones a través de nuestro chat Abba Padre Internacional y recuerda, sé generoso y colabora con nosotros para mantener y continuar con esta misión de evangelización. Bendiciones. Queremos escuchar tu voz.